Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a la segunda edición de la conferencia de Homeschooling, Levantando una Generación Santa. Esta es una conferencia organizada por Credo Press, la editorial de teología reformada, que está comprometida con el pueblo de Dios para traer recursos de sana y rica teología, empezando por los clásicos puritanos, que con la ayuda del Señor estamos publicando cada día más y más. Mi nombre es Cristian Lou Ramos, director ejecutivo de esta casa editorial y también servidor en la Iglesia Reformada Continuada de Valencia, España. Ayer estuvimos viendo dos puntos principales en esta conferencia. El primero, el que tiene que ver con el pastorado y el homeschooling, es decir, cómo el pastor puede verse a sí mismo y cómo puede contribuir en la educación de las mentes, en la formación de hombres y mujeres en la iglesia cristiana, cómo esos niños son criados y educados por sus padres para que sean los cristianos de la siguiente generación. A, a esto le agradecemos al pastor Jorge Ruiz, quien estuvo impartiendo la conferencia el día de ayer. Ayer también vimos acerca de la coinonía en el homeschooling, es decir, cómo las familias se apoyan unas a otras en esta gran labor, cómo las familias que tienen más experiencia o más años pueden ayudar y animar a otras familias que recién empiezan a hacer homeschooling y serles serviciales y amables en lo que ellas necesiten. Y de la misma manera, cómo las familias que están empezando pueden animarse y pueden apostar por la educación cristiana en casa, cómo apoyarse en aquellas familias que ya lo han hecho y que con la ayuda del Señor han sacado a sus hijos adelante. Esto vimos ayer y hoy vamos a continuar con los siguientes dos puntos de nuestra conferencia. Para ello vamos a hablar acerca del Estado y el homeschooling y también el arte de hacer homeschooling. Empecemos primero con el Estado y el homeschooling. El homeschooling como el principal arma contra una educación atea. En la medida en que crecen los antivalores cristianos, una educación secular, que es mejor llamarla atea, ante ello, ¿qué pueden hacer las iglesias? ¿Qué pueden hacer las familias? ¿Qué pueden hacer los padres de familia? Bueno, para ello nos va a hablar en esta ocasión también nuestro director general, Juan Salas, quien estará tocando este tema. Muchísimas gracias, Juan, de antemano por la conferencia que vas a dar. Gracias a todos los que están participando. No olviden registrarse en la web para hacer las preguntas sobre los temas que vimos ayer y el tema que ahora también veremos. Muchísimas gracias a todos. Amados, gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda parte de la conferencia Homeschooling. Es un honor y un placer el poder estar esta
a este mediodía ya, gracias al Señor, y poder estar a través de sus dispositivos electrónicos, computadoras, donde quiera que se conecten. Les mando un saludo. He sido bien bendecido, bañado en bendiciones, hermanos, por muchos de ustedes que han comentado a través de las exposiciones por el reverendo Jorge Ruiz, por mi persona. Y el día de hoy estoy aquí para hablar a ustedes bajo el título el Estado y el Homeschooling. El Estado y el Homeschooling. ¿Pero a qué nos referimos con el Estado y el Homeschooling? Bueno, nos vamos a referir al magistrado o al gobierno civil contra el homeschooling o a favor del homeschooling. Así que, hermanos, demos inicio a esta exposición, no sin antes pedir la asistencia de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y que nos ayude nuestro Dios Trino a poder exponer su palabra y que nos dé un entendimiento. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades, Señor, que nos has revelado a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, en esta tarde te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que nos bendigas a ser mejores padres, mejores esposos, mejores madres, Señor, y Padre, que ayudes a nuestros hijos a que vengan a ti, al único Dios y verdadero. Ayúdanos, Padre, a seguir avanzando tu reino, a seguir proclamando tus virtudes a través de la educación cristiana, a través, Señor, de poder administrar, Señor, tu palabra a nuestros hijos, disciplinarnos y educarlos en el temor tuyo. Padre, ayúdanos en esta gran responsabilidad. Fortalécenos en nuestras debilidades y ayúdanos, Señor, a no temer al hombre, sino a ti, Señor, nuestro Dios verdadero. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados, abran sus Biblias en Proverbios capítulo 22, en el libro de Proverbios capítulo 22. Ahí estará nuestro texto base para esta exposición en esta tarde. Así que vayamos a Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Y esta es la palabra de nuestro buen Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es un versículo famosísimo a través de toda la historia cristiana o en el mundo evangélico, que se ha usado bastante para la instrucción de nuestros hijos. Sin embargo, me temo que en el día de hoy, en el siglo XXI, nosotros hemos perdido la idea o hemos perdido el sentido y el conocimiento de lo que eso significa y eso implica. Y a manera de introducción, mis amados, me gustaría iniciar con varias preguntas. Y la primera es esta. Preguntémonos, ¿quién gobierna nuestros hogares? ¿Quién gobierna nuestros hogares? ¿Son los padres? ¿Son acaso solamente la esposa? ¿Acaso solamente el padre? ¿O son los hijos, los tíos, los abuelos? ¿Quién está gobernando en este momento tu casa, cristiano? ¿Quiénes tienen la autoridad final en tu vida o en la vida familiar o en tu hogar? ¿Quiénes? ¿Qué persona? Número 2, o número 3, ¿a quién Dios le ha delegado entonces la autoridad y la educación? No solo la autoridad, castigo, la disciplina, la corrección, sino también la educación en el hogar, en la vida de la familia. Y para responder estas preguntas, mis amados, tengo 3 puntos y sobre esos 3 puntos tengo muchos subpuntos. Así que, por favor, les pido sean pacientes y podamos entender juntos. Mi primer punto es este: la función del magistrado. Vivimos en un mundo, hermanos, y cuando me refiero al mundo, me refiero a este siglo, donde me temo que el día de hoy los cristianos tienen más temor, son más cobardes ante el César que lo que eran los primeros cristianos del siglo I. Hoy en día el César nos puede decir brinquemos o que brinquen toda la comunidad cristiana como sapos, y les apuesto que tendremos a toda la comunidad cristiana brincando como sapos.
Hoy en día el César puede venir y cerrar nuestras congregaciones sin ni siquiera tirarnos a la hoguera con los leones o quemar nuestras mujeres vivas. Hoy en día César puede remover a todos los ministros del púlpito y nadie decir absolutamente nada. Es más, yo apostaría que lo que no es correcto, pero en una manera tonta hablando, yo apostaría a que muchos de ustedes entregarían a sus ministros al César. Si hoy en día se soltara una persecución en nuestros países, persiguiendo a aquellas familias que no se sujetan a la educación del gobierno, a la educación dada por el César, muchos de nosotros no estuviéramos en esa cárcel. Porque tal vez preferiríamos, hermanos, obedecer al César bajo sus reglas y sus autoridades que sufrir por la causa de Cristo y del Evangelio. Aun cuando la palabra no solo nos ha dado esta instrucción o este mandamiento, sino que nos ha dado muchos mandamientos a través de toda la palabra sobre la instrucción a nuestros hijos. Y esa palabra instrucción, hermanos, implica guía. Implica que nosotros guiemos a nuestros hijos no solo al Evangelio de Jesucristo, no solo en el Evangelio de Cristo, sino en una vida santificada. ¿Quién de nosotros no quiere que nuestros hijos vengan al Evangelio? Amados, seríamos odiosos con nuestros hijos. Los odiaríamos. Seríamos como aquel padre que llevaba al hijo a Moloc a tirarlo al fuego y sacrificarlo por unas cuantas monedas por no querer que nuestros hijos vengan al Evangelio. Y esa es la razón principal del homeschooling también. Es evangelística, es acerca de Cristo, es acerca de que hemos recibido estos hijos como sino bendición de parte del Señor y nos los ha dado y son de Él, entonces para Él deben de ser apartados. ¿Cuántos hermanos bautistas, con todo respeto, dedican a sus hijos en sus congregaciones, pero jamás les enseñan el ABC cristiano? ¿Cuántos de nosotros presbiterianos les damos la señal del pacto a nuestros hijos, pero hasta ahí llegamos y jamás los educamos en el temor del Señor, ni jamás los instruimos en el temor del Señor, sino del contrario, se los delegamos al magistrado, se los delegamos a esta sociedad, se los delegamos a gente desconocida que no tiene nada que ver con nosotros y que no conoce a nuestros hijos para nosotros poder vivir en paz. Amado, la tarea del magistrado es gobernar justamente. Y para que el magistrado gobierne justamente, él debe de entender qué es la justicia. Y para que entienda qué es la justicia el magistrado, él debe de ir a la palabra de Dios, que es su manual de mandamientos de cómo gobernar con la espada. Oh, amados, si hay alguno de ustedes presentes que son políticos, gobernantes, o aspiran a la presidencia de alguno de sus países, más les vale besar la mano del Hijo de Dios, como dice el Salmo número 2, y no hacerle guerra al ungido de Jehová. Porque al hacerle la guerra al ungido de Jehová, oh amados, ¿quién podrá contra el Dios Todopoderoso? Hermanos, su ira se enciende rápidamente contra aquel que va en contra de su Hijo. El gobierno o el magistrado está comisionado por Dios, apuntado por Dios para gobernar justamente. Amados, puede verlo usted en el primer libro de Samuel. Cómo el rey Saúl fue elegido por el pueblo, puesto por Dios para hacer justicia y terminó haciendo lo contrario. Terminó desobedeciendo a Dios y culpando a todo el mundo por su desobediencia. Amados, nosotros no podemos poner a nuestros hijos en las manos del magistrado porque no se le ha otorgado la vida de ellos. Amados, las escuelas públicas existen el día de hoy, no en el siglo pasado, no en los siglos pasados o 16 siglos atrás.
Hoy existen, hermanos, por la razón de que muchos padres han sido vagos, han tenido miles y otras excusas y han ido tras falsos dioses, adorando al Dios del dinero. La iglesia, como ya lo he venido diciendo, dormida en sus laureles, poniendo mil y excusas, hermanos, y todos vamos a poner mil y una excusas, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? El gobernante debe de juzgar con justicia, él no debe de educar al pueblo, él no está llamado a educar al pueblo ni a educarlo en los caminos del Señor. Él no tiene la autoridad en ninguno de nuestros hogares a venir y ordenarnos el culto privado, ni el culto público. A él se le ha dado la espada para que juzgue. Por ejemplo, la tarea de los jueces en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? No era nada más y nada menos que aplicar la justicia que ya Dios había revelado a través de Moisés. ¿No era Moisés acaso un gran juez en el pueblo que juzgaba con justicia? ¿No, Abraham también? Hermanos, nuestra sociedad está como está por causa de gobernantes cobardes, ignorantes, sin Cristo. Por eso tenemos lo que tenemos hoy. Un desorden, un desastre en nuestras sociedades, cada quien haciendo lo que quiere. Hoy nuestros hijos, varones y mujeres, no buscan ser hombres de bien, sino buscan ser influencers, youtubers, todo aquello y lo otro, porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Cuántos de nuestros hijos no quisieran tener una cámara para hacer un video, subirlo a YouTube y ganar dólares? Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que eso está mal o es pecado. Yo estoy diciendo que hoy pocos jóvenes, niños, niñas quieren ser a la vocación que el Señor les ha llamado. Que es ser padre, madre. Hoy nadie quiere ser granjero. Hoy nadie quiere estar en un rancho. Hoy nadie quiere estar construyendo casas. Hoy nadie quiere ser mecánico. Nadie, ni siquiera aspiran a la presidencia. Por eso tenemos a los presidentes que ya casi están por morir y suben al trono a gobernar a las naciones. Viejos, ya listos para la muerte y aparte ignorantes. Número 2. El magistrado en su función es de proteger a la iglesia de Cristo y cuidar el bien público. Su labor principal es hacerle el bien a la iglesia. Amados, los teólogos de Westminster, eso lo dejaron claro en nuestra confesión, que la iglesia de Cristo debe de ser protegida por el magistrado. Pero el magistrado nunca puede venir a enseñar la palabra de Dios, sino que al contrario, los ministros, y esto es para ustedes ministros, los ministros deben de ir a donde los gobernantes y hacer el papel de Natán y decirles, tú eres ese hombre. Pero no queremos. ¿Por qué? Porque somos cobardes. Porque le tenemos miedo al César. Porque pensamos que Dios no levantará a su pueblo. Porque pensamos, hermanos, que el Espíritu Santo no es tan poderoso para levantar una nación. Pensamos, aún siendo presbiterianos, aún diciendo por la corona de Cristo y su pacto, pensamos que los escoceses o los pactuales en Escocia fue una historia y esto jamás se podrá repetir. Hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos porque el Señor levante su iglesia? ¿Cuántos? Debe de proteger a la iglesia de Cristo de las amenazas de la herejía, de las amenazas, hermanos, de las amenazas hacia los ministros, hacia los miembros de la congregación, hacia el orden del culto. Que nada pueda interrumpir a esta santa congregación. Que no introduzcan herejías como aquí ha pasado en los Estados Unidos. Mormones, falsos testigos de Jehová,
católicos, metodistas, de todo, hermanos. Y la santa y verdadera religión es hecha una burla. No la protegen. Y no espero que el presidente de los Estados Unidos proteja a la nación porque él está perdido. Simplemente, hermanos, es una señal de que la iglesia de Cristo está dormida. El cuidar el bien público. El magistrado está llamado a cuidar el bien público. El bien público, que cada uno de los ciudadanos que viven en sus países tengan lo que necesitan. No estoy invitando a un comunismo. Que tengan lo que necesitan, es decir, las herramientas para sacar adelante su familia. Por eso tenemos un desorden en las fronteras de nuestros países. Gente queriendo venir a este país pensando que este país tiene todo lo que necesitamos, hermanos. Este país está más perdido que cualquier otro en el mundo. Este país lo único que nos puede ofrecer es una falsa religión, un falso Cristo, falsas iglesias, un falso sueño americano. Y vemos que al gobernante, vemos que al magistrado no le interesa la iglesia de Cristo al no hacer el bien a la iglesia de Cristo cuando cristianos buscan salir de sus países por cuestiones peligrosas, por cuestiones de pobreza, y ellos les cierran la puerta a nuestros hermanos al venir a este país. Eso, hermanos, nos deja saber que este magistrado no ama a Dios y no es cristiano. Oh, cuánto oro, cuánto quisiera que las leyes de este país cambiaran. Oh, cuánto oraría, hermanos, y muchos estarían en desacuerdo conmigo, cuánto quisiera orar por un pacto nacional, por mis hermanos, por mi iglesia. Y digo mi iglesia porque soy parte de la iglesia invisible. Número 3, ellos están llamados a castigar y ejecutar la ley civil regulada por la palabra de Dios. Están llamados a castigar y ejecutar la ley civil regulada por Dios. Ellos deben de castigar a los criminales, a los asesinos, al que a hierro mata, a hierro muere. Ellos deben de castigar a aquellos que matan a sus hijos en el aborto. Debe de ser castigado. Ellos deben de castigar a las falsas religiones como los mormones y testigos de Jehová que nos traen falsas doctrinas y llevan a mucha gente a la muerte. Hermanos, en las noticias hace unos días veíamos a esta mujer transexual, mujer entrando a una iglesia presbiteriana, matando a diestra y siniestra con un rifle. Y mucha gente comentó en contra del policía que la mató a balazos. Hermanos, fue lo mínimo que el policía pudo haber hecho. Porque si estuviera ya viva en el siglo XVI, la hubieran quemado viva a esa gente, enfrente de todos, y para que sea de ejemplo de las cosas que no se hacen. Ahora ven que el magistrado no hace su labor, que el magistrado lo único que busca es el bien del mismo, brillar más su corona. Deben de regularla. Toda esta ejecución, todo este castigo por la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Si no hay nadie en quien les predique. ¿Cómo si no hay nadie que enseñe a estos candidatos a la presidencia, a la gobernatura o a ser diputados del país? No hay nadie que les predique el evangelio. ¿Cuántos de nosotros vamos y les predicamos el evangelio? ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un funcionario público y decirle arrepiéntete, besa la mano del Hijo de Dios antes de que venga el juicio venidero? Porque si no lo hacemos, hermanos, aún sabiendo la verdad,
nos es pecado. Y ahora sí, hermanos, dado y dejado por sentado ya lo que el magistrado debe de hacer y no debe de hacer, vayamos a nuestro punto número 2 en la función de los padres. Ahora, ¿qué es lo que los padres deben hacer y no deben hacer? Ya en la tercera daré unos usos prácticos en la disciplina y la relación entre el Estado y el homeschooling. Número 1, gobernar. Somos llamados tanto la esposa como el esposo a gobernar en la casa. Hermanos, y aquí es lo difícil, porque muchos han de estar preguntando, ¿qué pasa si una de las partes del pacto matrimonial no quiere hacer homeschooling, pero otra sí quiere hacer homeschooling? ¿Qué debo de hacer ahí? ¿A quién debo de obedecer? Bueno, hermanos, ahora sí que depende en qué lado estemos. Si, por ejemplo, es el esposo el que quiere hacer homeschooling y la esposa no quiere hacer el homeschooling, la Biblia es clara que nos debemos de sujetar, se deben de sujetar ¿a quién? A vuestros maridos. Porque ellos se les ha dado la autoridad. Ahora, ¿qué pasa si el esposo es incrédulo? Y yo soy creyente y quiero educar a mis hijos en el homeschooling. Bueno, hermanos, aquí es donde tal vez a muchos no les guste lo que voy a decir a continuación, pero creo que la Biblia da parámetros y da reglas sobre eso. Es desobedézcalo. Desobedézcalo. ¿Por qué? Porque la está llevando a adorar falsos dioses. Ahora, toda esta desobediencia, hermanas, no la estoy diciendo que la haga de la noche a la mañana, sino más. Hable con su marido, charle con su marido, explíquele por qué. Y seguramente, hermanos, el Señor les bendecirá y usted seguirá dando homeschooling a sus hijos o empezará a dar homeschooling a sus hijos. Busque la ayuda de sus pastores en este asunto. Y si los pastores no están de acuerdo también en el homeschooling, hermana, pues es usted y Dios. No tenga miedo. John Knox acostumbraba a decir, yo y Dios siempre somos mayoría. Así que usted y el Señor son mayoría cuando se trata de honrar al Señor. Dirigir. Deben de instruir, como dice el proverbio. Instruye al niño en su camino, en su andar. En todos sus años de vida, mientras esté aquí en la casa, es responsabilidad de los padres dirigirlos en el camino del temor del Señor. ¿Creen que hoy en día el magistrado lo hará? No lo hará. ¿Creen que la educación pública allá afuera lo hará? No lo hará. Ellos están por un cheque, ellos están por un trabajo y nada más. Es raro ver a un maestro cristiano involucrado en una escuela pública. Muchos de ellos estarán sufriendo con muchas convicciones que ellos tienen. Muchos de ellos estarán ahí tal vez por dinero, por las excusas que tengan, trabajando ahí. Pero aún así, aún es por dinero. Porque si realmente amaran a esos niños, o salen o cambian su enseñanza. Así que es dirigir al niño. Es también servir, amados. Es servir, padres, a nuestros hijos. El magistrado no va a venir a servirles a ellos. Ellos no van a venir a que el magistrado les haga los huevos en la mañana, les dé cereal. Ellos no van a venir a cambiarle el pañal a sus bebés. Ellos no van a venir a levantarse a las 3 de la mañana. Yo no veo al presidente Biden o al presidente Andrés Manuel López Obrador levantándose y darle de comer a mis hijos. Oye, Juan, ¿ya comieron tus hijos? No. No, amados. Así que, ¿por qué esperar la educación de ellos? Amados, algo aprendido acerca y por medio de los libros puritanos sobre usar todos los medios que el Señor nos ha dado. Todas las cosas que el Señor nos ha proveído en esta tierra son nuestros sirvientes. El magistrado está para servirme a mí, no para yo servirle a él. Déjenme lo digo una vez más. El magistrado está para mi servicio, no para que yo le sirva a él. El dinero, yo no le sirvo al dinero, el dinero me sirve a mí. Los libros, yo no le sirvo a los libros me sirven a mí.
No hagamos las cosas, no nos hagamos esclavos de otros. Así nosotros cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela pública les estamos diciendo, ustedes son sus amos y señores, edúquenlos por mí mientras yo voy y sigo sirviendo a mi amado y señor César. Hermanos, es duro, pero es la realidad y es la verdad. Y dice el proverbio que hay una promesa. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Recordará la enseñanza de su padre y de su madre. Hoy en día muchos jóvenes que fueron o que estuvieron o que están o que fueron a una educación fuera del hogar, hermanos, aunque argumenten en contra de lo que diga, tienen más pensamientos en su mente de lo que les enseñaron en la escuela y lo que los amigos inmaduros, ignorantes y en tinieblas les enseñaron a ellos que lo que el padre y la madre les enseñó. Porque pasaron más tiempo fuera del hogar que dentro del hogar. Y ahí tenemos a muchos cristianos, y lo digo con mucho temor y temblor, ahí tenemos a muchos cristianos lamentándose en sus hogares, yendo como víctimas con otros hermanos diciendo, es que mi hijo y es que mi hija ya no me obedece, ya no me escucha, ya no entiende razón. Hermanos, tú fuiste y los vendiste como esclavos. El magistrado los aceptó. ¿Por qué? Porque al final del día serán sus soldados. Al final del día les servirán a Él y no al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Platicaba con uno de mis hijos, el más grande, Noah, tiene 7 años, con Asher, el mediano, que tiene 5, y hablábamos sobre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y les decía, a mí me gustaría, hijos, que ustedes fueran a la Fuerza Aérea, volaran aviones, fueran coroneles o sargentos en la Fuerza Aérea, fueran gente de alto rango, para que pelearan por los intereses de la Iglesia de Cristo. No por los intereses de este país, por los intereses de la Iglesia de Cristo. Para que cada vez que estén ahí peleando defiendan a los creyentes. Aún así los creyentes vivan en el campo de los enemigos. Ellos defiendan a la nación de Cristo. Una gran diferencia, hermanos. Una gran diferencia. Número 2, proteger a los miembros de la familia. Es nuestro deber protegerles el bien espiritual de lo que ellos están aprendiendo en las congregaciones, en la vida espiritual. Es nuestro deber encaminarlos al Señor. Es nuestro deber llevarlos a los pies de Cristo y no ser como los discípulos cuando los niños se acercaron al Señor Jesús y se molestaron. Hoy me imagino a muchos cristianos de esa manera, rasgándose sus vestiduras, tirándose silicio en la cara, diciendo, no, pero es que tú no has confesado la fe. Amados, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Acaso tú puedes vivir en el corazón de tu hijo? ¿Acaso, como decía Calvino, no puedo ir por el mundo levantándole la camisa a todos para ver si tienen la marca de ser salvos? Debemos de proteger a los miembros de la familia de cualquier amenaza, de cualquier peligro dentro de nuestros hogares, aún dentro de la comunidad de la iglesia y la comunidad de homeschooling. Hermanos, le he dicho 1001 vez a mi esposa, todo alrededor de nuestra casa nos pertenece. Y cualquiera que quiera interrumpir la paz, y cualquiera que quiera dañar a mis 4 hijos y a mi esposa, hermanos, está en graves problemas. Está en graves problemas porque Dios me ha delegado esa tarea, protegerlos, cuidarlos del hambre. Yo debo de ser el primordial proveedor del hogar, el que cuida el bien y los intereses del hogar como esposo. Y aquí llamo a los caballeros, exhortándolos
a que se comporten como hombres, a que sean hombres. Debemos cuidarlos de la herejía y de la idolatría. De la herejía y de la idolatría, de que no vayan y persigan dioses ajenos. Escuchen bien, el Estado, la escuela pública no les va a enseñar eso. Hermanos, imagínense en una familia cristiana, entre comillas, los hijos por allá siendo educados, siendo entrenados, los padres en sus trabajos y sin adoración familiar. ¿Realmente esa familia sirve al Señor, ama al Señor? Y luego, ¿por qué nos quejamos del estado de la iglesia? Del estado espiritual de la iglesia. Cada día, hermano, que tú te levantes, piensa esto, que una nueva, entre comillas, iglesia fue fundada por alguien que no fue llamado por Dios para enseñar herejías contrarias al evangelio de Cristo, para hacerle daño a la nación y a la sociedad, mientras tú colaboras enviando a los hijos a la educación secular. Piénsalo 2 veces. El culto familiar, la instrucción de los hijos, ha sido delegada a ustedes y a mí para ir en contra de la idolatría. Hermano, que no nos sorprenda que nuestros hijos rechacen el evangelio. Pero hermanos, sorprendámonos que vayan tras falsos dioses, herejía, falsa religión. Porque nosotros lo hemos permitido. ¿No es bienaventurada la nación cuyo Dios es su Señor? ¿No hay prosperidad en esa nación? Hermanos, John Owen, un puritano inglés del siglo XVI, que escribió el libro del oro, así se titula este libro del oro, dijo lo siguiente sobre las familias. Él está hablando de los deberes familiares, tanto del padre, de la madre, de los hijos mutuos en el servicio, casi igualmente que William Gooch. Pero él dice lo siguiente, John Owen, cito, miren cuáles son las raíces en la familia, y tal será el fruto en la iglesia y en la comunidad. Miren qué es lo que esa iglesia, cierro la cita, miren lo que esa familia está produciendo de fruto, y ese fruto será el que sirva como alimento a la iglesia local y a la comunidad. Pensamos que el ordenar un nuevo presidente solucionará todos los problemas. Mentiras del diablo. Hermano, en la familia, cuando usted como padre se comporte como un hombre temeroso del Señor, y cuando usted como madre se comporte como una mujer hecha y derecha y verdadera delante del Señor su Dios, y sirva a sus familias y se sujete a su esposo, y eduquen ustedes juntos a sus hijos, entonces vendrán cambios a la sociedad. Hasta hoy, poniendo nuestra esperanza en el partido republicano y demócrata, no lograremos nada. Nada. Es más, al diablo con ellos dos. Paganos, impíos, odiadores de nuestro Señor Jesucristo. Owen continúa diciendo lo siguiente en el libro del oro, o en el libro dorado. El que ha exigido a Cristo en su corazón estará seguro de estudiar para elegirlo en su casa. Es decir, vuelvo a decir esta cita de Owen, el que ha elegido a Cristo, el que ha puesto a Cristo como el gobernante en su corazón, estará seguro cuando lo estudie para que su hogar también sea gobernado con Cristo. Porque en Cristo hay palabra de vida eterna. Al final del día, mis amados, nuestra ciudad, nuestra ciudadanía, nuestra permanencia no es aquí, es en la Nueva Jerusalén. Todos nosotros esperamos la Nueva Jerusalén. Así que esto nos lleva al punto número 3, finalmente. La disciplina, amonestar y educar debe de ser
regulada por la palabra de Dios y no por el magistrado. No debe de ser por el magistrado, hermanos. Nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos constantemente en el temor, enseñándoles lo que el Señor nos ha mandado, que es su evangelio y su santa ley, enseñándoles que es pecado y para eso requiere que estudiemos y seamos fieles miembros de una congregación. Hermano, no requiere que usted vaya a un instituto bíblico. Abra su Biblia, lea su Biblia, estudie su Biblia, sea miembro fiel de una iglesia local, doble rodilla al Señor. Y usted brillará como el oro. Y usted será la sal de este mundo. No el azúcar, la sal de este mundo. Nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos con una mente evangélica, con los lentes del Evangelio de Cristo, siempre apuntándolos a que hay perdón y redención de pecados en Cristo. Eso no se lo enseña la iglesia, eso no se lo enseña mi amado. Algunas iglesias no lo enseñan, pero eso no se lo enseña el estrado. Eso no se lo enseña el magistrado, a menos que el magistrado sea un rey temeroso que besa constantemente la mano del Hijo de Dios. Entonces, sería un diferente sermón hoy. O tal vez ni sería necesario. Las disciplinas, la amonestación. Enseñarles que el gobernante del hogar son los padres y que ellos no pueden estar aquí haciendo lo que se les plazca. Para que cuando vayan afuera, hermanos, entiendan y se sujeten a las leyes seculares correctamente. Y cuando vean que esas leyes abusan de ellos, entonces, hermanos, ellos puedan no sujetarse a esas leyes por abuso en contra de la fe cristiana y en contra de la religión verdadera. Joseph Allen, en uno de sus tratados sobre la educación familiar, hablando nuevamente de la familia, dice lo siguiente: que cada familia con ustedes sea una iglesia de Cristo. Es decir, que cuando mis hijos salgan de este hogar, otros puedan ver y palpar y probar y oler el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, evitemos ese comentario absurdo de muchos que tienen, que nosotros queremos cristianizar a nuestros hijos. Hermanos, no. Yo quiero que otros vengan al Evangelio. A mí me interesa mi vecino, el vecino de allá, el de enfrente, el de atrás, todos. Que vean el Evangelio de Cristo, que vean a la verdadera religión en acción. Así en acción, como una película de acción cuando hay adrenalina, suspenso, y digan, wow, ¿esta familia de dónde salió? ¿Por qué son tan obedientes tus hijos? ¿Por qué son tan respetuosos tus hijos? ¿Qué es eso de orar? ¿Por qué actúan de esa manera? Y eso requiere disciplina, amonestación y educación. Amados, si queremos que nuestros hijos nos respeten, si queremos que nuestros hijos sean hijos de bien, que vengan al Evangelio, que reciban disciplina y que puedan ellos disciplinar a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, debemos entonces educarlos en la religión cristiana verdadera. Debemos educarlos en la palabra de Dios. Debemos evitar las excusas y la vaguez y todo el cansancio que pueda ser posible para poder educarlos correctamente en el temor del Señor Jesucristo. Hermanos, el magistrado no va a hacer eso. El magistrado simplemente cumplirá con meterlos a la cárcel y tal vez darles cadena perpetua o matarlos en la silla eléctrica. Eso es lo que va a hacer. ¿Y qué de evangelio hay en ello? ¿Qué de cristiandad hay en ello? Si solamente es una ejecución nada más en el nombre de la ley, pero jamás en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí en Oklahoma hay una ley que no se aplica, hermanos, pero está vigente en el código de la policía, que cualquier persona que use el nombre de Dios en vano sea puesta en la cárcel por 24 horas o pague una multa de $100. Imagínense, si yo fuera el gobernador de Oklahoma,
yo encerraría a todos, hermanos, en un instante. Pero ¿por qué no lo hacen? Y realmente no les importa lo que es Dios. Si les importara, el aborto fuera criminalizado. Si les importara, no existieran iglesias católicas, mormones, falsos testigos de Jehová, la luz del mundo. No les importa. Y no les importará. Así que nosotros tenemos una gran tarea. Amados, en 1890, uno de mis predicadores favoritos, el doctor Martin Lloyd-Jones, dijo lo siguiente en una conferencia, en una exposición sobre Efesios, en un sermón, dijo lo siguiente sobre la familia. Estamos en una época donde todo se le deja a la madre. Vivimos en una matriarcal activa. Es decir, cierro la cita, es decir, que la madre es la única que hace la tarea de educar, de criar, de cuidar, de amamantar, de todo, hasta proveer todo, ir a trabajar y venir y darle a los hijos. Yo digo lo siguiente, el día de hoy en el siglo XXI, estamos en una época donde todo se le ha dejado al Estado. Todo tiene que solucionarme el Estado. Me tiene que solucionar desde que nace, desde que estoy embarazada, hasta que me muera. Me tiene que solucionar todo. La educación de los hijos, me tiene que solucionar, proveerme los libros para educarlos, me tiene que proveer la ropa para llevarlos a la escuela, el transporte, la educación, educármelos allá, hablármeles de Cristo, enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia. No. Nosotros somos los que debemos de dedicar a nuestros hijos para el uso exclusivo de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Corintios 9 habla de que los hijos son santificados. Cuando ellos han recibido la señal del pacto, han sido apartados para el uso exclusivo de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Y es necesario que nosotros los eduquemos, instruyamos, para que sirvan al Señor en santidad. Para que sirvan al Señor en santidad. Para que hagan lo correcto. Amados, no podemos tener este pensamiento pesimista del diablo. De decir, ya con que mi hijo sea algo en la vida, me doy por buen servir. No. Que Él venga y bese la mano del Hijo de Dios es mi deseo. Que sea como esos niños que perseguían a Jesús en Mateo. Hasta en Osana, cuando levantaron las palmas y la crucifixión. Que sigan a Jesús hasta la muerte y la resurrección. Ese debe de ser nuestro anhelo y deseo. Debemos, amados, encaminarlos, o sea, apoyarlos, dice el texto, en su camino, apoyarlos, educarlos, capacitarlos, proveerle todos los materiales y recursos necesarios para que ellos ejecuten su llamado. Si mi hijo fue llamado a ser en la Fuerza Aérea, o fue llamado a ser en el militar, o fue llamado a ser constructor de casas, o lavacoches, o lavaplatos, lo que sea, yo como padre tengo la responsabilidad de instruirlo y de guiarlo a que él ejecute eso para la gloria de Dios en santidad, a capacitarlo, a ayudarle a encontrar a mi hijo las faltas, los logros, o sea, es decir, las altas y las bajas, donde él es bueno y donde él no es bueno. Amados, allá en la escuela pública no van a hacer eso. Ellos tratan a nuestros hijos como cualquier otra persona, como si fuera un granjero. Es más, yo creo que un granjero tiene más corazón por esas ovejas que esas personas que están involucradas en la escuela pública. Ahora no digo en general, algunas, no decir todas. Porque si no promueven la gloria de Dios y no promueven esto, hermanos, de nada. Debemos de ser sensibles a los rasgos y las capacidades de nuestros hijos para llevarlos a que ellos edifiquen sus vidas sobre la roca. Debemos instruirlos en el temor del Señor.
Debemos tener como centro la enseñanza cristiana, la educación espiritual, religiosa, que llevará a todos nuestros hijos y comunidades enteras al Evangelio de Cristo, a caminar como Dios manda, o es decir, como a Dios le agrada. Yo y mi casa, hermanos, yo y mi casa, serviremos al Señor por siempre. Que eso sea un hecho en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, gracias Señor por tu amor y tu misericordia para con nosotros, que nos salvaste y abriste nuestros ojos a estas verdades. Ayúdanos a ponerlas en práctica. Fortalécenos con tu Espíritu Santo, Señor, para tu gloria. Padre, que las naciones vean a tu Hijo Jesucristo, que su corona brille, Padre, en todas las naciones. Señor, que vengan comunidades y gobiernos a besar su mano de usted, mi Señor, y le sirvan en el nombre de Jesús. Amén. Así terminamos el tercer punto de nuestra conferencia sobre el Estado y el homeschooling. Muchas gracias, Juan, por recordarnos que tenemos una gran alternativa y una gran esperanza de educar a nosotros, a nuestros hijos. Ante un mundo y una educación que cada vez quiere secularizarse más, una educación atea que quiere erradicar los valores bíblicos de la generación siguiente, tener esta alternativa, tener esta arma en nuestras manos, que no es nada más ni nada menos que educar nosotros a nuestros hijos, que estar supervisando, estar escogiendo lo mejor para ellos, para que así levantemos una generación santa. Muchas gracias, Juan. Y ahora queremos también introducir la cuarta y última ponencia de nuestra conferencia, el arte de hacer homeschooling. Para ello hemos traído a nuestro hermano Daniel López, a quien muchos de ustedes conocerán como Soy Daniel Arte. Él es un ilustrador que algunos de ustedes, tal vez muchos, hayan visto sus ilustraciones en redes sociales. Él, junto a su esposa Bianca, estarán hablándonos acerca de cómo ellos practican el homeschooling con su pequeña hija. Tal vez algunos de ustedes tienen hijos que están a punto de salir de casa, otros de un rango de la edad de la adolescencia, por ejemplo. En este caso, la familia López tiene una pequeña hija de 2 años y ellos van a compartirnos su experiencia de una manera práctica, sencilla, el material y la forma en cómo se organizan, para que tal vez otros que están en la misma edad puedan hacer lo mismo. Gracias, Daniel, de antemano por tu intervención. Buenos días, hermanos, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Por acá les habla Daniel López desde Venezuela. Es un placer para mí estar acá y compartir con todos ustedes esta pequeña enseñanza sobre el arte de hacer homeschooling. Como familia tenemos una pequeña hija de 2 años a la cual educamos en casa y le hemos estado enseñando desde muy pequeña todos los principios y los primeros pasos para que ella pueda ser instruida y encaminada en el temor del Señor y pueda aprender los conocimientos siempre basados en el temor de Dios. Nosotros tenemos también una pequeña fundación llamada Pequeños Discípulos. Digo pequeña porque no hay muchos voluntarios, los recursos son pocos, pero con lo poco Dios nos ha permitido hacer mucho, ¿verdad? Hemos llegado a comunidades de escasos recursos, hemos llegado a indígenas guaraos que han estado, que viven criollizados, como decimos acá, que viven en parte ciudad y parte riberas del río. Estos les hemos estado dando clases de lectoescritura para que ellos aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan desde la Biblia, desde la palabra de Dios, cómo es, para qué Dios dejó la escritura, para qué Dios nos dejó el lenguaje, cómo aprender las vocales, cómo aprender artísticamente a desarrollar las letras, las palabras. En el caso de las formas, el punto, la línea, los colores, hemos estado enseñando matemáticas desde una cosmovisión bíblica, para qué Dios diseñó los números, y todos estos contenidos muy básicos y muy sencillos
que para todo padre cristiano que desea educar a sus hijos en casa, no debería ser un problema, porque Dios hizo todo para que desde una persona que vive en África, que no tiene grandes estudios, ¿verdad? O que vive en Venezuela, que no ha sido gran estudiada o que no tiene grandes recursos, pueda enseñar a sus hijos, enseñar a los niños, ¿verdad? En el caso de nosotros como padres, estamos enseñando a una niña de 2 años, ¿verdad? Y con ella, lo primero que hemos iniciado es hablarle desde muy temprana edad, desde que ella tenía alrededor de 6 meses. Yo como padre, que siempre he sido impulsado a las artes y he tenido los dones y los talentos para ello, empecé con una hojita en blanco y un lápiz. Y empecé a enseñarle lo que es el agarre del lápiz, ¿verdad? Cómo agarrar el lápiz. Y yo le ponía en su mano cómo agarrar el lápiz, le ponía el lápiz en su mano, ¿verdad? Y empecé a enseñarles la primera forma básica o el primer elemento de los fundamentos del dibujo, el cual es el punto. Este es el primer elemento de los fundamentos del dibujo. A partir de este elemento se crean todas las demás formas, ¿verdad? La línea es la consecución o el seguimiento de un punto, ¿verdad? El cuadrado es la secuencia de ese mismo punto formando varios lados. Entonces, todo parte de un punto. Entonces, lo primero que yo enseñé gráficamente, hablando de la forma gráfica, luego pasamos a la fonética. La fonética la aprenden desde que nacen, escuchando a papá y mamá y nosotros también llevándole a conocer los sonidos. Pero gráficamente empezamos con el punto y yo tomado de la mano empecé a guiarle, ¿verdad? Empecé a hacer punto, 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 punto y a enfatizar sobre ella. Con solo 6, 5, 6, 7 meses, Dios creó el punto. Alicia, se llama mi hija, Dios creó el punto. Dios creó el punto para dar forma a todo lo creado. Dios creó el punto para dibujar los cielos. Dios creó el punto para hacer los planetas. Dios creó el punto para hacer las líneas, para hacer las formas. Dios creó los puntos para hacer todo lo que vemos tiene punto, porque todo lo que vemos ha sido dibujado por nuestro Creador. Toda la naturaleza ha sido dibujada por nuestro Creador. Entonces, en eso tuve bastante tiempo, ¿no? Compramos diferentes materiales didácticos para ella. Compramos luego estas pequeñas cartillas que si no las compran, ustedes mismos pueden hacerlas. Es un material para enseñar a niños de 0 a más edad, ¿verdad? Por medio de este material nosotros los introducimos a experimentar lo que son los colores, lo que son las pinturas, lo que es todo este material que en los próximos años ellos van a estar usando. También comenzamos a trabajar con ellos el acuarela, le mostramos la textura de los elementos, como son el acuarela, como es la tierra, a que ellos tengan la textura de la tierra, aquellos pues desde niños, ¿verdad? Hasta con la misma comida, ellos comienzan a experimentar. Por eso es que hay que servirles su comida cuando viene la primera alimentación de ellos, la fruta. Ellos comienzan a experimentar la textura y es algo que va a desarrollar sus sentidos para luego ellos poder trabajar con plastilina, para después trabajar con arcilla, trabajar con yeso, con maicena, con cualquier otro elemento que usamos en el homeschooling para llevar principios bíblicos. Por ejemplo, acá nosotros usamos este catecismo, el catecismo menor, ¿verdad? Nosotros usamos la enseñanza del catecismo menor que está amparada en la escritura, ¿verdad? Nosotros usamos la enseñanza del catecismo menor para llevarla por medio de las artes. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién te creó? ¿Verdad? Ya cuando Alicia tenía alrededor de 8, 9,
un año que ya empezaba a identificar a papá y mamá, que ya había identificado a papá y mamá, que ya identificaba el punto, que ya identificaba una línea. Luego del punto nosotros pasamos a la línea y le comenzamos a decir línea, línea. Y ella sola con un año decía inia, nia, nia, nia. La hacía toda choretica, toda... Pero ya iba haciendo la línea, ¿verdad? Ya iba haciendo la línea. Luego comenzó a identificar a papá y mamá. Comenzamos con ¿quién te creó? Comenzamos con ¿quién te creó? Entonces nuestro material de apoyo para las clases que le hemos estado dando a nuestra pequeña, esta es nuestra pequeña bebé, hemos empezado con la pregunta ¿quién te creó? Y nosotros comenzamos a reforzar en ella la idea de Dios, de que hay un Dios que la creó. Y entonces simplemente le preguntamos, ¿quién te creó, Alicia? ¿Quién te creó? Dios. ¿Quién te creó? Dios. Ella lo dice, ella dice, ¿quién te creó? Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita está un poquito sensible y está llorando porque quiere que le demos clase. Pero ella ha ido poco a poco aprendiendo y entendiendo, y esto lo reforzamos, ¿de qué manera? Con pequeños dibujos de arte, ¿verdad? Con pequeños personajes que le enseñamos que Dios creó al niño, ¿verdad? Que tiene colores, que Dios le dio forma, le dio círculos, ¿verdad? Luego de nosotros pasar la línea, luego que ella supo hacer la línea, pasamos con la forma del círculo, porque el círculo es grandemente usado, lo usamos mucho para hacer las letras, para nosotros hacer las letras, ¿verdad? Con el círculo se forman las letras circulares como son la A, la D. Entonces es necesario que ellos primero, antes de aprender a leer y escribir, sepan la forma, sepan cómo dibujar el círculo. Entonces, ¿cómo yo le enseño el círculo? Por medio de diferentes materiales que puedo conseguir en librerías. Por ejemplo, está este alambre que tiene un revestimiento muy bonito. Entonces yo le digo, ve Alicia, esta es una línea, ¿verdad? Y con la línea, cuando nosotros unimos sus lados, formamos un círculo, ¿verdad? Un círculo. Y del círculo se forman los planetas, que fueron creados ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Y así pasamos a la segunda pregunta también de el catecismo menor. ¿Quién más ha creado? ¿Qué más ha creado Dios? ¿Verdad? Siempre, obviamente, leyendo las escrituras. Le leemos las escrituras. Le enseñamos la Biblia desde muy pequeña. Esta es la palabra de Dios. Tráeme el Nuevo Testamento. Esta es la palabra de Dios. Nosotros le enseñamos en la Biblia. Así ella no sepa leer, le decimos aquí está contenida todo el mensaje de Dios, toda la palabra inspirada de Dios, ¿verdad? Esta es una pequeña Biblia que ella lleva para todas partes, ¿verdad? En esta Biblia ella desde muy chiquitica me la trae y me decía que le leyera, ¿verdad? Que le leyera la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros le entregamos desde muy chiquita una Biblia a ella, sí, mi amor, ya voy. Una Biblia a ella, ¿verdad? Y ella tiene pertenencia con esa Biblia. Y esa Biblia, ella la lleva para todas partes, ¿verdad? Y ella sabe que allí nosotros le leemos a ella la palabra de Dios. Y así se va fundamentando ella en la escritura desde muy temprana edad, ¿verdad? Conociendo a Dios y viéndolo en toda su creación. Entonces de esa manera enseñamos el círculo. Le hablamos de los planetas, que Dios lo creó, que ella está sentada o que ella está viviendo en un planeta llamado la Tierra, ¿verdad? Acá se lo enseñamos, podemos usar fotos, imágenes de Facebook, podemos incluso salir a hacer la clase al aire libre, le mostramos el sol, ¿verdad? Con nuestros elementos, le enseñamos la forma. Y estas clases duran de 10 a 15 minutos, ¿verdad? De 10 a 15 minutos. Nosotros empezamos leyendo la palabra, le hacemos la práctica y luego terminamos orando. Y ella sabe
cuándo orar. Ella sabe que cuando oramos decimos a orar, a licha, y pone sus manitos así. Le hemos enseñado que hay una posición de oración para orar cada vez que vamos a terminar, ¿verdad? Que vamos a terminar nuestra clase y oramos con ella. Entonces así hemos ido avanzando en la educación en casa de nuestra hija. También usamos este tipo de figuritas en donde ella las rellena de plastilina, ¿ves? Las rellena de goma, aquí ya no tiene mucha, pero ella va dándole forma a este personaje, ella se concentra una barbaridad, lo hace desde muy pequeña, y nosotros le hemos enseñado que Dios dio forma al hombre desde el polvo, desde el barro. Dios le dio forma al hombre, ¿verdad? Le vamos enseñando que así creó Dios al hombre, dándole forma. Y por medio de la escultura, nosotros le enseñamos a ella que dio forma. Podemos usar arcilla, podemos crear bolitas, tal vez con alguna harina, con maicena, y así vamos trabajando con ella. Y así vamos trabajando con ella, educándola en casa por medio del arte. Las artes son una herramienta muy útil para educar a los niños, porque sentar a un niño y solamente darle un pequeño sermón, ¿verdad? El niño puede que capte algo, y más cuando está muy pequeño, es un poco más difícil que él capte. No que no hay que leerla, hay que leer la escritura. Incluso desde que mi hija estaba en el vientre, ya yo le leía la escritura, le leía los salmos, le leía párrafos de la escritura, libros bíblicos, los usaba para leerle a ella, cantaba, oraba desde el vientre. Ella está recibiendo la palabra del Señor. Cuando nació, igual continuamos leyendo y orando. Pero luego que ella fue creciendo, se despertaron sus sentidos, del tacto, del olfato, del oído, de la vista. Nosotros fuimos estimulándolos para que sean edificados conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios. Y usando el catecismo menor y diferentes herramientas, también usamos estos legos. Con estos legos yo le he predicado y enseñado el evangelio a ella, ¿verdad? Le he enseñado que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden. Pongo las piezas desordenadas, luego las ordenamos y las apilamos, y le enseño que Dios es un Dios de orden, que ordenó los cielos y la tierra por medio de Cristo Jesús, hizo todas las cosas, ¿verdad? Y eso lo vamos repitiendo una y otra vez. Y por medio de estos legos, cuando llego al punto de hablarle del evangelio, de la buena noticia, formo una cruz, ¿verdad? O en el piso, o así paradita, y le hablo de que esa cruz es la que trae salvación a nuestras vidas y orden, nos pone con orden correcto para con el Señor, nos trae perdón, salvación, santificación, ¿verdad? Y entonces podemos usar todo lo que tengamos a la mano para enseñar estos principios y estos fundamentos del dibujo. Podemos hacer nosotros mismos estas cartillas, ¿verdad? En donde vamos a ir trabajando los diferentes sentidos. Acá trabajamos lo que es el tacto, las manos, le enseñamos que Dios creó sus manos, que Dios creó sus ojos, que Dios creó sus oídos, ¿verdad? Después le enseñamos que Dios creó también todas las cosas, los animales. Les enseñamos que Dios creó, por ejemplo, el elefante, que es uno de los animales que a ella más le gusta. Y siempre que lo ve, lo identifica, comenzamos a usar imágenes, ¿verdad? Siempre amparado en que Dios creó cada una de estas cosas, ¿verdad? Y las herramientas que ya les he mencionado anteriormente. Entonces, en el área de la fundación, Pequeños Discípulos, también hemos estado trabajando de la misma manera con los niños, ¿verdad? Como ellos crecieron en la naturaleza, son indígenas, ellos crecieron en los árboles, nosotros hemos estado trabajando con ellos el primer principio, la primera pregunta, ¿quién te creó? ¿Verdad? ¿Y quién creó todas las cosas? Porque ellos tienen la cosmovisión animista de que todo es Dios, de que los creó vienen de tal constelación o de tal planeta o de tal animal y ese tipo de teorías evolutivas en su cabeza, o que el mar tiene vida, que el mar es bienhechor porque le da a los peces. Entonces hemos ido
rompiendo, transformando su pensamiento, el de los padres primeramente y el de los niños, y enseñándoles de esta manera didáctica quién los creó. Le hemos hablado, por ejemplo, de que Dios hizo los árboles, Dios fue el que hizo los árboles y lo hizo con un color específico. Entonces, ese color es impresionante, pero cuando nosotros llegamos a estas comunidades, los niños no sabían identificar los colores, no sabían que la hoja era de color verde, por ejemplo, no sabían identificar una forma circular, eran niños de 4, 5, 6, 7 años, no sabían identificar un cuadrado, entonces tuvimos que empezar desde el punto, ¿verdad? Y en una hoja, les dimos una hoja, ¿verdad? Con marcadores, con colores, y ellos lo que hacíamos era, levanten su lápiz y dejen caer el lápiz sobre la hoja y colóquenlo en la hoja, así, con un golpecito, ¡pah! Y hacían un punto. Y entonces, en la misma pizarra, hagan una línea, un cuadrado. Fuimos enseñándole el cuadrado, fuimos enseñándole cada uno de estas formas. Igualmente los colores, les enseñamos que el verde de las hojas fue Dios que determinó que ese color tuviera las hojas. Y las hojas son verdes porque a Dios le agradó y es bueno, ¿verdad? Igualmente la tierra es marrón o amarilla en algunos casos, porque a Dios le agradó que ese fuera su color y ese es el color en que permanece, ¿verdad? La tierra está sujeta a obediencia al Señor. Todos los elementos están sujetos a la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, fuimos enseñándole a los niños los colores, las formas, hasta llegar a la lectoescritura. Una vez que ya el niño sabe, reconoce las formas, como la línea, como las formas, nosotros podemos enseñarle las vocales, primeramente, las letras circulares, como son la A, que se forma con un círculo, como son la D, como es la B, ¿verdad? Y otras letras circulares. Y le enseñamos desde el sonido, no desde el nombre de la letra. Por ejemplo, la letra R, que nosotros la conocemos como letra R, su sonido es rrr, ¿verdad? El sonido de esa letra no es R, el nombre de ella es R. Entonces el niño va a conocer el sonido, que son los fonemas, y va a aprender a leer de forma más fácil, porque los niños tienden a confundir muchas letras. Si no se les enseña desde pequeño a diferenciar el sonido del nombre, el niño va a leer carro y va a leer carro, o no va a poder decir la R. Pero cuando enseñamos el sonido con el método de lectoescritura, ¿verdad? Y le enseñamos que Dios creó las letras también, que Dios hizo los sonidos, que Dios usó la palabra, su sonido poderoso para crear todas las cosas, entonces el niño va a estar cimentado en la palabra de Dios y va a aprender a leer y escribir, ¿verdad? Bíblicamente, conforme a la escritura. Entonces, este método de lectoescritura, nosotros tenemos un taller que dura muchas horas, donde enseñamos los sonidos de todas las letras, enseñamos los principios, el método, fonemas, grafemas, en la historia, los misioneros que usaron estos métodos para dar alfabetos y grafemas, donde en tribus muy apartadas, actualmente se está haciendo, donde hay tribus muy apartadas, misioneros van, escuchan los sonidos, identifican los sonidos, crean alfabetos, crean letras para poder llevar el evangelio en estas tierras. Entonces, todo esto es arte y todo esto lo usamos para enseñar a los más pequeños de la casa e instruirles conforme a la palabra de Dios de manera artística. Que Dios les bendiga. Por acá voy a estar dejando ahora a mi esposa, Bianca de López. Ella va a estar enseñando cómo hacer un currículum. Ella acaba de hacer el currículum juntamente conmigo y con la ayuda del Señor primeramente para
enseñar a nuestra hija en esta nueva etapa, porque ella acaba de cumplir 2 años. Entonces ella va a estar explicando un poco cómo lo hizo y qué materiales se van a usar y qué vamos a estar enseñando. Dios le bendiga. Buenas, mi nombre es Bianca de López, soy la esposa de Daniel López y les vengo a mostrar un poco de cómo he elaborado los currículos tanto de la fundación como de mi bebé. Entonces, para cada, no porque, por ejemplo, si haya hecho un razonamiento antes, lo voy a hacer, bueno, no solo lo voy a hacer con todos los niños, no. Cada niño se le hace un currículo individual de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que ellos necesitan. Por eso que no puedo utilizar el mismo currículo que he utilizado con los niños indígenas con mi bebé. Los niños indígenas tienen un nivel de razonamiento muy diferente a mi bebé de 2 años. Entonces, por eso cada vez me pongo a elaborar un currículo nuevo. Entonces, por ejemplo, entre las de formas, que ahorita estamos viendo de formas, y dibujos de los colores primario, amarillo, azul y rojo. Para hacer esto yo utilizo el método de las 4R, un método que aprendí en una escuela que hicimos hace muchos años, y este método comprende en reinvestigación, en razonamiento, relacionamiento y registro. Entonces yo primero hago el de la reinvestigación, y para la reinvestigación lo que hago es definir. Entonces yo defino cada palabra. Primero lo que hago es definir. Entonces defino forma y dibujo. Entonces dentro de esas formas me sale, dice por ejemplo en el diccionario Noah Webster de 1828, quien inventó este método fue Noah Webster, un puritano reformado de hace muchos años en Estados Unidos, de los años 1600, que llegaron allá. Él inventó este método, es uno de los padres de la educación cristiana, y inventó este método, igual que los 7 principios, para buscar hacer un razonamiento bíblico de todos los conocimientos y de todas las materias. Entonces, en ese diccionario de 1828 hay una aplicación y todo. Ustedes definen las palabras. Entonces, allí dice para moldear o convertir la definición de forma en una forma particular, dar forma o figura. Entonces, yo busco las palabras claves de esta definición, por ejemplo, moldear, figura, y después de esto yo las defino esas palabras, que es moldear y figura. Por ejemplo, ahorita mi bebé, ella está moldeada. Entonces, estas formas, estas definiciones, yo voy a seguir definiendo moldear, figura, y defino dibujo. En los dibujos me sale colores, defino los colores. Entonces, después que yo defino, voy a lo que se llama concordancia. Después de esas definiciones las busco en la Biblia, y ahí es que empiezo a buscar y hacer el razonamiento de esos conocimientos en la Biblia. Por ejemplo, el de forma, podemos ver en Génesis 1:1 como Dios creó los cielos y la tierra, le dio forma a la tierra. Cuando dio forma al hombre, ¿cómo lo forma? Desde la arena, forma al hombre, cómo forma a la mujer. Entonces allí nosotros le vamos enseñando a nuestros hijos sobre este principio y sobre cada una de las cosas. El dibujo lo buscamos igual en la Biblia. Todo, dibujo, colores, el color amarillo, cómo se forman los colores, cuál es el proceso de los colores, y le vamos enseñando. Obvio que todo este razonamiento no se lo vamos a enseñar de una vez a todo al niño. Hacemos este razonamiento para toda nuestra enseñanza hasta que ellos tengan 20 años. O sea, que este razonamiento hasta que ellos se vayan a la universidad. Entonces, lo usamos
cada año le vamos enseñando poquito, o sea, como dice en el libro de Isaías, renglón por renglón, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces le vamos enseñando cada cosa, le vamos enseñando un poquito. Por ejemplo, utilizando el catecismo menor, que es el que nosotros utilizamos para las enseñanzas tanto bíblicas, también en cuanto a las materias donde Dios creó. Entonces allí le vamos enseñando cuando la primera pregunta que ¿quién te creó? Entonces le vamos enseñando: Dios te creó a ti, creó al mundo, creó a Adán, creó a Eva, creó todas las cosas en la segunda pregunta. En la tercera, ¿para qué Dios te creó? Para glorificarlo a Él. Entonces así sucesivamente. Ahorita estamos en el punto 2, en la pregunta 2, ¿en quién creó todas las cosas? Entonces, para ello, después que buscamos la concordancia, hacemos una idea fundacional. Esa idea fundacional nos habla acerca, lo que yo quiero que la niña se quede con ese razonamiento. Entonces, una de las ideas fundacionales que yo le voy a enseñar a mi pequeña y que se lo enseño también a los niños de indígenas, la forma y el dibujo fueron usados por Dios para mostrar su gloria. Uno de los versículos es el Génesis 1:1 y Hechos 17:29. Otra idea fundacional es: ninguna forma o dibujo pueden reflejar a Dios. Allí hablamos acerca de Deuteronomio 4:15 al 18. Ahí yo le hablo de que muchas personas hacen imágenes y dibujos de Dios, pero eso es pecado. O sea, Dios nos dice en su palabra que no te harás imagen ninguna de lo que está en el cielo ni debajo de la tierra. Entonces, en Deuteronomio 4:15 al 18 te explica exactamente por qué no se debe hacer. Y Hechos 17:29 también te lo explica. Entonces, ahí yo le explico también lo que es pecado, lo que no está bien. Podemos usar las formas o dibujos para darle gloria a Él. Entonces, ahí le muestro que todo lo que hagamos sea para su gloria. En la pregunta 3 le voy enseñando un poquito más sobre esto. En Isaías 44 del 2 al 13 y Éxodo 23 del 31 al 36. Entonces, después de eso, yo hago una línea del tiempo que es todo, implica todo, cómo podemos ver la forma y los colores, el dibujo en toda la historia, desde Génesis hasta nuestros días. Entonces ahí yo coloco cómo se vio en Génesis, cómo lo hicieron, cómo utilizaron las formas y el dibujo de Israel, cómo se vio en los tiempos de Jesús, cómo utilizaron para pecado, para mal, cómo lo usaron los apóstoles, cómo lo usaron muchos arquitectos, muchos filósofos, o sea, en toda la historia cómo lo usaron. Entonces, después de eso, hago una propia definición, tengo mis propias definiciones, mis propias propiedades, y ahí termino mi currículo. Después del currículo hago un plan de clase. Entonces, ya es otra parte que empieza de cómo todos empiezo a desarrollar más clase por clase, idea fundacional por idea fundacional, y con mi registro hago todo lo que voy a hacer durante el año con mi bebé y también con los niños indígenas. Entonces, de esta manera, claro, esta es una enseñanza que involucra casi 2 horas, el de currículo y plan de clase 2 días, se da esta clase, pero es una forma de que ustedes puedan ver lo fácil que es de buscar en la palabra de Dios. Lleva su tiempo en cuanto al razonamiento, pero ya después que usted le agarre la práctica se le hace más fácil. Por ejemplo, en este año, una de las cosas que empecé de las formas y el dibujo fueron usados por Dios para mostrar su gloria, es las estaciones de tiempo. Allí ya estaba viendo el sol, cuando llueve, el viento, que en otras partes cae nieve. Entonces yo les voy mostrando ahí le voy mostrando los colores, el círculo, la forma, y de una vez las estaciones, y le muestro que Dios creó
todas las cosas. Ahí utilizamos, si pueden ver, plastilina blanca para la lluvia, plastilina azul, no sé cómo se dice en su país, pero acá se dice plastilina, y algunas formas, cuadrados, un triángulo y los colores en cuanto al sol. Y también le muestro a ella imágenes reales, totalmente lo más reales posible de la creación. Como pueden ver acá, Adán y Eva comiendo de un fruto y de lo pecado, de lo que, o sea, lo que hicieron pecado en eso. Entonces, otra cosa que uso es buscar libros, pero uso mi razonamiento bíblico para eso. Y lo utilizo solamente registro. Me apoyo en los registros. Entonces, aquí enseñan, por ejemplo, las formas en este libro que le compré a Alicia, muy económico, y ahí le muestro la forma y le voy mostrando la forma tanto allí como en la naturaleza. Y bueno, que todo fue creado para la gloria y honra de Dios. Entonces, podemos utilizar llevar a nuestros hijos al temor del Señor, utilizando las artes también en todos los casos. Bueno, hermanas, entonces, ¿cuál es mi rutina de enseñanza y qué materiales utilizo aparte del currículo con mi hija? Es en el altar familiar. En el altar familiar ella utiliza su Biblia de que la tiene desde 1 año. Ella utiliza su cuaderno, un cuaderno que nosotros le hemos creado, que es un cuaderno devocional que yo también tengo, de fotos de nosotros, y allí yo le explico todas aquellas cosas sobre Dios. Y aquí está esta pequeña, lo más importante, esta pequeña. Y bueno, en el Día del Señor, para ir para la iglesia y también acá en el Descansar en el Señor, nosotros también leemos y también le hemos comprado libros bíblicos a ella. No se ve muy bien en la cámara, libros bíblicos. Este es sobre Débora. Leemos que sean súper imágenes muy reales, muy nítidas para ella. Y también le hemos comprado un cuaderno para ese día. Nosotros anotamos las prédicas y también le enseñamos a ella que lleve su cuaderno desde muy temprano para que también se concentre en la predicación. No llevamos juguetes a la escuela dominical, sino que le llevamos los colores y marcadores para que enseñarles que ella va a anotar, que no va a jugar a la iglesia, sino que va a escuchar la palabra del Señor y a estar en comunión con nuestros hermanos. Entonces, es enseñarle desde pequeña la reverencia a la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo se dura un niño en lo que transcurre su edad para tener la concentración que nosotros necesitamos? Por ejemplo, para Alicia, que es una bebé de 2 años, es menos tiempo que de 6 años. Por ejemplo, ella, su nivel de concentración es de 10 minutos. Hasta allí, o sea, 15 minutos para cada cosa, 15 minutos, por ejemplo, en las formas, 15 minutos, por ejemplo, en el catecismo, 15 minutos dentro del altar familiar. Bueno, ella la hemos adecuado al altar, la hemos integrado, le hemos cantado canciones, mi esposa agarra la guitarra, nos ponemos a alabar, después leemos la Biblia, le enseño a subrayar la Biblia, ella subraya su Biblia. Y esto está dentro del homeschooling. Esto también entra dentro del homeschooling, donde yo le enseño a ella, porque como yo le enseñaba y les decía a unas personas en un grupo que claro no son cristianos, que yo compartía mis experiencias con mi hija y me decían, no, pero es que aquí no se habla de religión, no se habla ni de religión ni de política. Yo, bueno, pero o sea, si quieren que comparta de mi experiencia como madre, Dios es el centro de todo. Dios es el centro de cuando ella se cepilla, Dios es el centro de cuando vamos al supermercado, Dios es el centro de las materias, Dios es el centro de todo. Todo está relacionado
con el Señor, ¿verdad, Licha? Amén. Amén. Entonces, 10 minutos. Para niños de 6 años a 8 años ya es un poquito más, que son 30 minutos. Para niños de 8 a 10 años ya es un poquito más, que es de 1 hora. Para niños ya jovencitos que están entrando en la juventud, ya es de 12 a 18 años, ya pueden tener de a partir mínimo 1 hora y máximo 2 horas, lo que pueda llegar su enseñanza, pero entendiendo y teniendo consciente que no es que vamos a bombardear a nuestros hijos de todo el conocimiento que tengamos y toda la mañana que tengamos, sino que, o sea, renglón por renglón, línea por línea y, o sea, poquito a poco tenemos, y es verdad que no vamos a abarcar todos los temas de matemáticas no lo vamos a poder abarcar, todos los temas de lenguaje no lo vamos a poder abarcar, ni siquiera las escuelas abarcan todos los temas, ni siquiera a ellos abarcan todos los temas, entonces nosotros no nos estresemos en abarcar todos los temas, sino que la principal, y esto es un consejo que les dejo a los padres, que su principal preocupación sea porque ellos teman al Señor, por instruirlos en el Señor primeramente. Esa sea su principal preocupación antes de que qué voy a hacer cuando llegan las ecuaciones diferenciales, o qué voy a hacer cuando llegue álgebra lineal, o qué voy a hacer cuando mi hijo necesite esas materias. Ya cuando llegue ya, o sea, sabemos qué vamos a hacer, pero que su principal motivo sea ese, en el temor del Señor. Entonces muchas cosas, por ejemplo, acá se llama papel crepé, este es papel crepé. Yo lo utilizaba para que ella rellenara junto con su pega. Entonces este papel, es cuántas cosas lindas Dios has creado. Entonces aquí tenemos la rana, aquí tenemos la flor, y así le he enseñado. Este es una para que lo tengan consciente. Este es de Dios es bueno, porque Dios es bueno. Y la palabra bueno, ella la rellena. Entonces, como le dijo mi esposo, ustedes van a escoger esos registros, ustedes los escogen. Entonces, ustedes pueden escoger, agarrar un registro acá. Por ejemplo, este es un registro de que su razonamiento es de otra denominación, pues. Y no estoy muy de acuerdo con lo que ellos enseñan teológicamente. Entonces, ¿qué hago? Yo utilizo las láminas y hago mi propio currículo. Y eso es lo que yo hago. Yo elaboro mi propio currículo, mi propio plan de clases, todo estructurado lo elaboro yo, y agarro el registro de otras personas, otras cosas que ya está elaborado, o si no lo elaboro yo también en la casa, si no hay mucho presupuesto para eso. Pero también se puede elaborar si no hay mucho presupuesto para eso. Pero pueden utilizar cantidades de cosas. Y no solamente, bueno, siéntate ahí y haz la clase así como yo te lo estoy diciendo y ya, terminó la clase, sino que se la puede hacer creativamente a través del arte, porque el arte glorifica al Señor. Puede hacerlo creativamente a través del arte para glorificarlo a Él. Y bueno, esta es una de las cosas que les quería comentar y dejar, que tengan una biblioteca. Eso es muy importante, una biblioteca, que el niño tenga una biblioteca en su mano para que él pueda agarrar esos libros y pueda leer con mayor libertad. Y que a veces nosotros establecemos un horario, pero a veces ese horario, por ejemplo nosotros que somos misioneros, no lo regimos tal cual como es. Y que podemos ser flexibles, porque a veces la educación, bueno, no es schooling, está muy trillado, sino la educación reformada. De eso se trata, de que nosotros educamos en el altar diario. No solamente nos sentamos con una silla y una pizarra, sino también en una cola, sino también en el mercado, sino también barriendo, sino también educamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Así terminamos el cuarto punto de la conferencia, el arte de hacer homeschooling, un caso práctico y sencillo que la familia López
ha traído con nosotros. Gracias, Daniel. Gracias, Bianca. Esperamos que lo que ustedes han podido hacer con su pequeña hija de 2 años pueda ser un estímulo para otras familias que van a empezar y también para aquellas que ya tienen más tiempo, que ya tienen hijos de otros rangos de edades y que ya han estado haciendo homeschooling. Así que agradecemos su participación. Esperamos que estas 4 conferencias, las 2 de ayer y las 2 de hoy, hayan podido ser de bendición para ustedes. Si en algo les hemos ayudado, les hemos incentivado, les hemos sido de gran edificación, pueden colaborar con nosotros ingresando a la página web, dejando sus preguntas para los ponentes, para nosotros, y también preguntando por las maneras en cómo nos pueden ayudar. Con la colaboración de cada uno de ustedes, comprando libros, siguiendo y compartiendo nuestro contenido, podemos alcanzar a más familias, publicar más libros que edifiquen al pueblo de Dios en habla hispana. Estaremos, con la ayuda del Señor, contestando las preguntas en su tiempo y ayudándoles en todo lo que puedan. Si ha habido algún tema que se nos ha escapado, algún punto que tal vez tienen ustedes dudas o necesitan ayuda de alguna manera y que nosotros podamos ayudarles, estaremos encantados de hacerlo. Por favor, ingresar a credopress.org y ahí estaremos para atender todo lo que necesiten. Muchas gracias y el Señor les bendiga.